Y continuando en este bloque, la siguiente ponencia, nuevos procesos de construcción para la incorporación de materiales reciclados en mezclas bituminosas, terraplenes y hormigones, a cargo de Antonio Ramírez, director de I+D de SACIR Construcciones. Bueno, buenas tardes. En primer lugar, agradecer a la organización que haya contado con la presencia de SACIR para explicarle la experiencia que ha tenido en los últimos años en la reutilización de residuos y el reciclado de residuos en mezcla bituminosa, en terraplenes y en hormigones, y por la labor que está haciendo para difundir la innovación por las diferentes partes de España, que creo que es muy necesaria. Tengo que ir un poco rápido porque el tiempo vuela y tengo un montón de diapositivas. En el primer bloque... Relájate un poco. En el primer bloque de la presentación voy a hablarles sobre las posibilidades que hay para reutilizar un residuo que se obtiene durante la fase de rehabilitación de una carretera, el RAP. El RAP es el fresado que se genera durante el proceso de rehabilitación de una carretera, como les decía. Nosotros desde el año 2010 estamos trabajando en una nueva tecnología, un nuevo material que hemos bautizado como reciclado templado con emulsión. Es un material que todavía no está recogido en normativa y lo hemos llamado así porque está compuesto por una mezcla de este RAP. Eventualmente puede llevar o no áridos, dependiendo de si la reutilización del RAP se hace a tasa del 100% o no. Y como ligante de hidrocarbonado se utiliza en lugar de un betún una emulsión bituminosa que permite el poder fabricar este material a temperaturas por debajo de los 100 grados centígrados. Por eso decimos que es templado. En las imágenes están viendo fotografías y termografías del primer tramo de prueba que pudimos hacer gracias al Ministerio de Fomento en el año 2012 en una autovía en la provincia de Burgos. Para poder hacer reciclados templados con emulsión a tasas por encima del 50% es necesario contar con tecnología específica. No valen con las plantas de fabricación de mezclas bituminosas en caliente o convencionales. En la infografía están viendo la planta que hemos podido construir gracias a la financiación obtenida en el marco del proyecto LifeSur. Se trata de una planta continua con capacidad para producir 120 toneladas a la hora de este tipo de material, con un tambor específico para poder calentar el RAP sin que éste se pegue a las paredes del tambor, con una cámara de combustión retrasada para evitar el degradar el betún envejecido que tiene el RAP, y con dos entradas distintas o diferenciadas para dicho RAP, que es fundamental clasificarlo en dos fracciones al menos si queremos obtener un producto de calidad. La fracción fina iría la parte más alejada de la llama, con mayor superficie específica y mayor contenido de ligante, y la fracción gruesa iría en la parte más cercana. Todo el material, el RAP, se calienta a 100 grados centígrados junto con la aportación de áridos si fuera el caso, si fuera necesario, y en el mezclador se introduce lo que es la emulsión bituminosa, una emulsión que tiene que estar específicamente diseñada para poder tratar de recuperar parte de las propiedades que ha perdido ya el ligante envejecido del RAP. Estos son detalles de parte de lo que es la planta. Esta tecnología se ha desarrollado en el marco de varios proyectos de investigación, algunos financiados por CEDET y otros financiados por Europa. Quizá el más importante por presupuesto y porque nos ha permitido invertir la tecnología anterior es el proyecto LifeSur. Y dentro de ese proyecto, en la pista de ensayo del CEDES, que están viendo en las imágenes, se fabricaron o construyeron 3 secciones de ensayo, una reciclada al 100%, con esta tecnología de templado con emulsión, otra al 70% y otra con una mezcla bituminosa en caliente o convencional. Y estas mezclas han estado sometidas durante más de un año a los ciclos de carga que se consiguen gracias al vehículo de la pista de ensayo del CEDES. Las conclusiones de este tramo de ensayo se explicarán de forma detallada en un workshop que se va a generar en el marco del proyecto el 17 de enero, para la cual pediremos ayuda a la plataforma de la construcción para que le dé la correspondiente difusión y que la gente del sector que esté interesada pueda asistir. Estas son termografías durante el proceso de construcción de esos tramos de ensayo en el CEDES. Como pueden ver, la mezcla se fabricaba a 100 grados centígrados, se extendía prácticamente a la misma temperatura. La compactación se puede hacer con medios habitualmente empleados en la extensión y compactación de mezclas en caliente, solo que hay que tener precaución de que la mezcla se compacte por encima de 80 grados el inicio de la primera pasada y el neumático debería entrar por encima de 70.
En el marco del mismo proyecto, que contó con la colaboración del CEDES y del Ayuntamiento de Madrid, pues se hizo también un tramo de ensayo en la calle Méndez Álvaro. Para los que no son de Madrid, es una calle que tiene un tráfico importante. Se hicieron 3 secciones de ensayo distintas, una mezcla en caliente convencional, una mezcla templada al 70% y una mezcla templada al 100%. Eso se construyó en julio-agosto del 2015 y actualmente se está auscultando la misma para obtener las conclusiones cuanto antes. En el sentido de bajada se hicieron las mismas secciones, solo que además tiene una capa intermedia de mezcla templada reciclada al 100%. Estas son termografías del proceso de construcción de la calle Méndez Álvaro, en el cual pueden ver que se fabrica y llega al Tajo a 100 grados centígrados y la compactación pues, está en torno a los 80-70 grados. Cambiamos un poco el tercio y ahora pasamos a explicar qué ha hecho mi empresa para intentar aumentar la tasa de reciclado en las mezclas recicladas en caliente. El PG3 te permite que como máximo llegues al 50% y nosotros hemos desarrollado tecnología que nos permite ir a tasas incluso mayores. Para ello es necesario, fundamental, clasificar el RAP, como les he dicho antes, en al menos 2 fracciones y utilizar la tecnología del doble tambor, uno específico para calentar el RAP a temperaturas en torno a los 120 grados centígrados en este caso, y otro para calentar el árido a la temperatura necesaria para que al entrar en contacto con el RAP a 120 grados, pues se consiga la temperatura final que vamos buscando de en torno a los 160-170. Con esta tecnología hemos podido realizar en la autovía 1 de Burgos hasta un reciclado en caliente de 26.480 toneladas, que además se hizo con un betún que se modificó con caucho a pie de planta, una tasa del 10% aproximadamente. El caucho de neumáticos de fuera de uso ha sido uno de los residuos más estudiados en los últimos años. Aunque no lo crean, todavía se pueden hacer cosas con este residuo. Nosotros, en una colaboración de un proyecto que estamos con Composan y con Valoriza Servicios Medioambientales del Grupo SACIR, hemos desarrollado lo que denominamos la tecnología de la vía semihúmeda. Esto es un proyecto que el tramo de ensayo se hizo en septiembre de este año, es decir, muy reciente. Se trata de una patente que ha adquirido Valoriza y Composan. El material consiste en mezclar a altas temperaturas el polvo del neumático fuera de uso y mezclarlo con un porcentaje de un 15% de betún para intentar que se produzca una especie de predigestión de lo que es el polvo de neumático fuera de uso. Este es el aspecto que tiene el producto al que hemos denominado comercialmente RAR-X, y esta tecnología lo que permite es evitar los problemas que nos hemos encontrado en otras obras con la vía seca. Aquí el material se dosifica como si fuese una vía seca, es decir, se introduce el neumático fuera de uso pretratado o RAR-X en el silo del filler y se incorpora directamente al mezclador, donde se mezcla con los áridos y con el ligante. Con esta tecnología se ha ejecutado en septiembre de este año, como les he comentado anteriormente, un tramo de ensayo en Fuenlabrada, en Madrid, en el cual se han fabricado una mezcla SMA con un betún modificado de alta viscosidad caucho por vía húmeda, en la cual se ha utilizado un 20% de neumático fuera de uso con respecto al peso del betún. Esa mezcla se ha comparado con una mezcla SMA que se ha fabricado con un betún que denominamos híbrido, en el cual el 10% se ha hecho la modificación del betún con un 10% de polvo de neumático fuera de uso y un 4% de polímeros. Se ha hecho también una SMA con un betún convencional, del que te suministra cualquier empresa fabricante de ligantes, y con fibras, que es la solución que hemos denominado convencional, y luego se ha hecho una mezcla nueva, novedosa, que se llama Team Gap, que permite hasta la inclusión de una mezcla de betún y polvo y RAR-X. En este caso hemos llegado hasta tasas del 10,5%, y con esta tecnología del RAR-X hemos llegado hasta utilizar un 40% de polvo neumático con respecto al peso de betún. Es decir, hemos conseguido duplicar el máximo que te permite la normativa actual en cuanto a porcentaje de caucho en el betún. Como resultados iniciales que tenemos de este tramo de ensayo, quizá los más interesantes son que la macrotextura que se consigue es una macrotextura adecuada, buena, propia de una mezcla tipo F, y que la reducción del ruido que se ha conseguido gracias a estas tasas tan altas de caucho, pues han sido superiores a los 4 decibelios con respecto a una mezcla de patrón tipo AC, con lo cual es una mezcla que pensamos que tiene un mercado muy importante en el tema de ayuntamientos que tengan problemas de ruido en sus calles.
No solamente hemos reutilizado RAP en la fabricación de mezclas asfálticas, también hemos reutilizado residuos procedentes de otras industrias. Concretamente, le voy a hablar de lo que hicimos en una experiencia en Almería con los restos del silestone. En esta colaboración que se hizo con la Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía, tuvimos la oportunidad de poder tratar los restos de la industria del silestone para obtener áridos para capas de rodadura. Hicimos una caracterización de los áridos y como propiedades más interesantes vimos que su desgaste en Los Ángeles era muy parecido al de las afitas que utilizamos como árido virgen para la fabricación de estas mezclas y su coeficiente de polimento acelerado pues era idéntico. En el marco de esta investigación hicimos un tramo de prueba en la autovía de la Almanzora, en la provincia de Almería, junto a la fábrica de Consentino, que es la empresa que se encarga de fabricar este producto, en el cual se hicieron 4 mezclas tipo F, en el cual se varió el porcentaje de silestone que se utilizó tanto en árido grueso como en árido fino. Las conclusiones fueron también muy positivas. Cambiamos el tercio, les quiero hablar ahora también de las experiencias que hemos hecho en el mundo de los terraplenes. En concreto les voy a hablar de un proyecto financiado por CEDETI, en el que colaboraron las empresas que están viendo. Se hizo un tramo de prueba en la autopista de Las Pedizas, aquí en la provincia de Málaga, en el cual se hicieron 2 secciones de ensayo distintas. En una se construyeron un terraplén aligerado con neumáticos fuera de uso, en 2 capas de 2 metros de altura cada una de ellas, separadas por una capa de suelo de 1 metro, y en la otra pues un terraplén de 2 metros de altura solamente. Estas son imágenes, digamos, del proceso de construcción. El CEDES elaboró un informe en el cual se hizo una especie de guía en el cual se explica cómo se tiene que construir este terraplén. Lo que ocurre es que invertimos mucho tiempo y muchos recursos en intentar de compactar este material que por definición era prácticamente no era posible compactarlo. Entonces nos quedamos con la duda de decir, oye, parte del coste que podemos tener en el ahorro se nos está yendo a la construcción. Y por eso hicimos un segundo tramo de ensayo en una línea de alta velocidad de Madrid a La Coruña sobre un falso túnel, en este caso, en el cual desapareció el compactador. Simplemente ejecutamos como si se tratase de una arlita, extendíamos el neumático fuera de uso, lo extendíamos con un bulldozer y al final, de verdad, tardaba más tiempo en asentarse el terraplén, pero la conclusión era la misma, que ello se quedaba ya fijo y podía colocarse ya las capas de suelo encima. También hemos estudiado la posibilidad de utilizar residuos procedentes de las cenizas de biomasa. En este caso fue una autovía, la Baeza-Puente del Obispo, también en una colaboración que hicimos con GIASA, en el cual pues, se trataba de ver la posibilidad de reducir el consumo de cal, la estabilización, la mejora de las propiedades de los suelos. En este tramo de pruebas se llegó a la conclusión de que mezclando un 1% de cal con un 4% de cenizas procedentes de la biomasa, pues se conseguían propiedades mecánicas muy similares a cuando utilizaba un 2% de cal. También hicimos pruebas con las cenizas procedentes de térmica, con resultados también bastante positivos. Estas son imágenes del tramo de prueba que se ejecutó en esa obra. Y por último, en el ámbito de los hormigones, se han hecho también investigaciones en las cuales tampoco quiero entrar mucho ya en detalle porque ya María José ha explicado bien en su presentación cosas que se han estado haciendo, pero en el marco del proyecto CLEAM, en el cual SACIR coordinaba la línea de residuos de construcción y demolición de hormigones, pudimos desarrollar un documento que, si bien no está todavía la normativa EHE, la idea es que cuando se produzca una modificación en la normativa se introduzcan estas conclusiones. En este proyecto pues, estudiamos no solamente los residuos procedentes 100% de hormigón, sino sobre todo estudiamos cómo podemos incorporar los residuos mixtos, que son los más abundantes, los que más presencia tienen en nuestro país, para poder construir, en este caso, hormigones. Y por último, la última experiencia de la que quería hablarles es la posibilidad de hacer también capas de suelo cemento con residuos mixtos, con una mezcla de hormigón y cerámicos, en una colaboración que hicimos con la Universidad de Córdoba, también en una autopista que está aquí en Málaga. Y nada, eso es todo. Muchas gracias por su atención, ¿vale? Muchas gracias, Antonio. Vamos a abrir un poco de coloquio. Sí. Sí, vamos a empezar un breve coloquio mientras se calienta el café. Yo tengo alguna pregunta, pero no quiero hacer Pepito Grillo.
Como puede haber ocurrido que de las 3 primeras presentaciones se hubiera quedado alguna idea que ha surgido posteriormente para poder preguntar, también se podría preguntar de la primera parte. Bien, mientras os lo vais pensando, pertenezco, a pesar de mi edad, me incorporé recientemente a las redes sociales en un tiempo que creo que intento invertir positivamente de cara a la plataforma y, entre otros, pues comparto inquietudes de mi amigo Antonio y algunos más que son tremendamente eficaces y movidos en el campo de las carreteras y de los pavimentos, y campo el que yo profesionalmente comencé mi vida profesional, con las emulsiones, etcétera. Y enlazando con la presentación de María José y con algunos temas comentados con Domingo, la pregunta que os haría es ¿por qué no se utilizan más determinadas soluciones de gran cantidad de material reciclado, dado que es un objetivo en este momento a nivel español, a nivel autonómico, a nivel europeo? Y la pregunta complementaria, que como sabéis en todos los temas innovadores influye totalmente, es si hay normativa suficiente que nos permita hacer ese uso sin un esfuerzo extraordinario por parte de proyectistas, constructores y un riesgo no controlado por parte de los grandes clientes, la Administración. Y la pregunta pues, puede ir a María José, puede ir a Antonio. En la referencia que he hecho no comparto, me parece, con María José las reflexiones, pero sí con Antonio en las redes, que en definitiva, a pesar del esfuerzo innovador, no se está suficientemente introduciendo toda la tecnología disponible para poder aumentar el material reciclado y, como comentábamos con la teniente alcalde al principio y con el director general del CTA, hacer soluciones que sean a su vez sostenibles, es decir, que sean duraderas. Bueno, por mi parte, como tú bien has dicho, Jesús, realmente es que tenemos un mandato, es imperativo, pero la realidad es que el introducir nuevos materiales y, bueno, está feo decirlo, pero los RCD todavía tienen muy mala prensa. ¿Por qué? Pues porque la gente, como he expuesto primero, lo asocia a un material malo, de baja calidad. Y por otro lado, el no tener una normativa, eso también echa mucho para atrás. Eso, o sea, el proyectista no quiere arriesgarse, o un director de obra. Bueno, ¿yo por qué voy a meter esto? Por eso, desde la Agencia de Obra Pública, en nuestro caso concreto, sí nos ha parecido muy importante, porque los documentos que hemos elaborado no son normativos, pero bueno, son recomendaciones que se pueden recoger en los proyectos o que se pueden utilizar en las obras. Y concretamente el catálogo de firmes yo creo que puede ser de muchísima ayuda. Obviamente, su ámbito, pues las plantas de RCD generalmente están cerca de las poblaciones, pero para las diputaciones, para los ayuntamientos e incluso para las obras de carreteras adyacentes a las ciudades, de un tráfico de T2 inferior, yo pienso que con la normativa y con una certificación del producto, que realmente es lo que asegura la calidad, que nosotros los proyectos que hicimos hace unos años, concretamente utilizamos una zahorra mixta, que luego el comportamiento fue de un suelo seleccionado, y un suelo seleccionado que se comportó como zahorra, porque la gestión en la planta era claramente diferente a la que tuvimos en la obra de Málaga, y eso influye. Por eso la necesidad, diría yo, de que las plantas tengan un control de producción, o sea, un control de calidad de producción. Y, por supuesto, la certificación del producto yo creo que puede despejar cualquier tipo de duda en cuanto a la calidad de estos materiales. Y, finalmente, también es verdad que las administraciones tienen que apostar por eso. Nosotros ya en los proyectos de vías ciclistas que estamos redactando dentro de la agencia se están contemplando los materiales de RCD. Domingo, ¿quieres...? Espera, está Domingo al lado. Sí, gracias. Sí, yo quería complementar también la idea. De hecho, nosotros, uno de los principales problemas que tenemos cuando desarrollamos proyectos de I+D+I es el elemento demostrador. Nuestros clientes es la administración. Nosotros desarrollamos infraestructuras, obras de gran envergadura y, obviamente, el demostrador del nuevo producto, de estos nuevos materiales que he estado comentando ahora, pues se deben de desarrollar en elementos reales, con pruebas reales y con ciclos de vida de ese elemento real. En ese sentido, una de las principales barreras al desarrollo del propio proyecto de I+D+I es precisamente el demostrador final. Trabajamos mucho con demostrador de laboratorio en el sentido de hacer particularidades iniciales que nos permitan caracterizar el material, documentarlo antes de pasarlo a obra final.
Y luego también, aunque ya se ha comentado hace un momento, el tema de la normativa. Obviamente, si la I+D+I desarrolla nuevos productos, nuevas iniciativas, nuevos materiales, la normativa no va al paso de ese desarrollo investigador, nosotros no podemos implantar en una obra, por ejemplo, un neumático fuera de uso para la capa de subbalacto ferroviaria, si la Administración no me acepta esa modificación en el proyecto. Yo le puedo validar con mis estudios, con mis certificados, con los estudios universitarios, pero si no necesita ese producto o no lo quiere poner, o en muchos casos también el riesgo, ¿no? El riesgo de decir, bueno, ¿y por qué tengo yo que arriesgarme a poner este nuevo material y si luego da problemas y si luego no? Entonces ahí creo que hay un gap en el hecho de que los proyectos de I+D+I lleguen a mercado, o sea, el producto de la I+D+I llegue a mercado, que sí que deberíamos, lo mismo que hay iniciativas muy importantes, CDTI, CTA, de financiación de proyectos, también debe haber una ayuda adicional en el hecho de que esos proyectos lleguen a mercado. Entonces, esa validación final sí que creo que necesitamos ayuda. Gracias. Breve, Antonio. La verdad es que casi se ha dicho todo. O sea, yo quería agradecer a CDTI y a la Administración que está apoyando el I+D+I de las empresas constructoras, pero le daría un tirón de orejas a muchos de nuestros clientes. Por ejemplo, la Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía, no es por hacerte la pelota, María José, pero sois una de las administraciones que tiene las cosas más claras. Es decir, cuando se hace un tramo de prueba con vosotros, exigís que haya unos protocolos, exigís que haya una auscultación durante un periodo de tiempo de 2, 3, 4 años, y al final de ese trabajo, al final ese tramo de prueba, esa inversión de recursos, ese tiempo que estamos invirtiendo, se traslada en una normativa. Por ejemplo, cuando estuve en Chile para poder hacer el tramo de prueba, la gente decía, pero ¿qué me vas a hacer una capa de rodadura en autovía? ¿Qué normativa hay? Lo único que podíamos presentar era lo que había hecho la Junta de Andalucía en mezclas templadas con emulsión. En reciclados templados no había nada. Yo la crítica que quiero dejar clara, a ver si la gente toma conciencia de decir, jolín, que está España llena de tramos de prueba, pero que esos tramos de prueba no consiguen llegar a mercado, porque no se normaliza de ninguna manera esa tecnología. Y eso es un drama. Gracias, Antonio. Que sepáis que la plataforma está trabajando y terminando un documento sobre evaluación técnica y su relación con el aseguramiento, conscientes de que las herramientas de evaluación técnica aceptadas de manera amplia por todos los clientes no son suficientes en este momento. ¿Alguna pregunta más? Al que más achuché fue al primero, que además tenía confianza con él, que es Jorge. ¿Estás por aquí, Jorge? ¿De vías y construcciones? No le veo. Pues entonces no le puedo hacer el comentario. No, uno de los vídeos, que además ha habido un problema, hemos tenido un problema que todavía no sé qué nos ha pasado, de actualización de los documentos en su versión final, estaba la demostración de la proyección en horizontal, de algún tema que Carlos Gustavo ha expuesto, el propio Víctor también. Casi todo lo que vemos muchas veces en proyección 3D es proyectando hacia abajo. Y claro, pues con eso no resolvemos necesariamente todos los elementos que tendríamos que resolver. En concreto, en el proyecto que ha expuesto Jorge, en el tema fachadas hay que proyectar en horizontal y el material, entre otras cosas, se tiene que sujetar de manera adecuada. Y bueno, es otro campo que se está explorando y que daría posibilidades de ampliar el uso. Tengo la sensación, Elías, de que no logramos sacar más jugo de esta sesión y entonces, si te parece, clausura la sesión y empezamos el café cuando tú lo consideres. Nada, pues muchas gracias a todos, ha sido muy interesante y nada, vamos al café.